artículo 126, el último párrafo, que prohíbe a los ministros de Estado intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. De haberse cometido esta infracción, estaríamos frente a la posibilidad de que esta denuncia de la Contraloría pase por el Congreso de la República y tendría que ser derivada en primer término a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que califique en primer lugar la denuncia desde el punto de vista formal, es decir, si reúne todos los requisitos formales. De ser el caso de que se reúnan los requisitos formales de la denuncia, se inicia el proceso a fin de iniciar las investigaciones, para lo cual el informe que emita la subcomisión tendrá que ir a la comisión permanente para que le otorgue un plazo que máximo de 15 días, que tiene la posibilidad de prorrogar a pedido de la subcomisión, pero en esos 15 días la subcomisión tiene que proceder a la investigación en la que se comprende la intervención del acusado, en este caso la ministra Boluarte, para que en el término de 5 días haga sus descargos y luego intervenga en una audiencia ante la subcomisión, que luego dará lugar a la emisión del informe final, que pasaría, en el caso de que se encuentre, digamos, la comisión de la infracción constitucional, es decir, que no se considere el archivo, sino que proceda la acusación por infracción constitucional, va a la comisión permanente, para que en la comisión permanente, abierto el debate, si se aprueba la acusación constitucional, esta tendrá que ir al Pleno para que en igual forma, en este caso la ministra Boluarte, que al mismo tiempo es vicepresidente de la República, tendrá que ejercer su defensa. Para que se apruebe la acusación por violación de la Constitución, se necesitan los 2/3 del número legal de miembros del Congreso, sin considerar los miembros que forman parte de la comisión permanente. De tal manera que con esa votación se le puede, en caso, inhabilitar máximo por 10 años. Precisamente, de comprobarse esta infracción constitucional, ¿qué sanciones recaerían sobre la ministra y actual vicepresidenta de la República? Bueno, el artículo 100 de la Constitución prevé la inhabilitación para el ejercicio de función pública, ¿no? Hasta por máximo 10 años, y al mismo tiempo la destitución de su función, de tal manera que en este caso, si se llegara a comprobar esta infracción constitucional, la ministra Boluarte podría ser pasible de una sanción de este tipo, ¿no? Inhabilitación, ¿no?, para el ejercicio de la función pública. Y entonces aquí podríamos entrar en un debate respecto a si la inhabilitación es solo para el ejercicio de la función de ministro de Estado, teniendo en consideración que ella es vicepresidenta de la República. Creo que el término es bastante genérico y dice para el ejercicio de la función pública, y evidentemente la de vicepresidenta de la República es función pública también. Eso lo tendrá que determinar el Congreso en el informe correspondiente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y luego en la Comisión Permanente, antes de pasar por el Pleno. Doctor Urriola, el caso nos muestra que la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social habría ejercido doble función cuando estaba impedida de hacerlo, ¿cierto? Claro, en este caso se trata de una asociación sin fines de lucro, es una asociación de carácter social seguramente, pero el artículo 126 de la Constitución no hace distingo y habla de manera genérica de asociaciones en general. No hace distingo si estas son del tipo, digamos, de carácter social, que son generalmente las que reúnen a comunidades de distintos lugares del país. Dice empresas ni asociaciones privadas, y obviamente un club departamental o asociaciones de este tipo son asociaciones privadas que se organizan bajo las reglas del Código Civil.
El artículo 126 no distingue y habla en general de asociaciones privadas. Esto va a tener que ser calificado, obviamente, en la subcomisión de acusaciones constitucionales si es que llegara a establecer que, en este caso, este tipo de asociación está englobada dentro de la disposición del artículo 126 y, por lo tanto, califica la infracción de la Constitución conforme al artículo 126. Esto lo tiene que determinar, obviamente, en este proceso, que dura más o menos algo de 2 meses o 2 meses y medio hasta 3, y quizás podría ser más, porque es un proceso que tiene términos para poder notificar a la persona involucrada o denunciada. Hay la posibilidad de una audiencia, la necesidad de hacer un informe final a cargo de uno de los miembros que es designado en la subcomisión, que tiene que elaborar el informe final de la subcomisión y que luego va a la comisión permanente, donde también se fija una fecha para el debate, y si se procediera la acusación ante el Pleno, se tiene que nombrar también a un miembro de la subcomisión para que formule la acusación ante el Pleno. Es todo un proceso que tiene términos que hay que respetar a fin de no violar el derecho al debido proceso y posiblemente incurrir en nulidad que lamentablemente podría afectar el proceso, de tal manera que más o menos son entre 2 meses y medio o 3 meses lo que podría durar la solución de este caso, salvo que en el Congreso puedan observar los términos rigurosamente y se den el tiempo para, digamos, emitir una resolución final en el tiempo más ajustado a lo que establece el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, que es el que establece el procedimiento para estos casos. ¿Y podría ser válido el argumento de la defensa de Dina Boluarte al decir que no hubo conocimiento o falta de conocimiento con respecto a este tema? No, Katia, porque el desconocimiento o ignorancia de la ley no releva de responsabilidad a nadie. Eso es un principio de derecho sancionatorio. Nadie podría decir yo no conocí esta ley y por lo tanto me exime de responsabilidad. Hay un principio general de derecho aplicable en el ámbito civil, penal y administrativo que establece que la ignorancia o desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad. Doctor Urbiola, los miembros de la Comisión Permanente son 30, si no me equivoco. Sí, 30, actualmente son 30. Entonces, si se necesitaría en el Pleno una votación sin los miembros de la Comisión Permanente, estamos hablando de 67 votos en caso de aprobar. Efectivamente, que son los 2/3. Uno diría, claro, si no se van a contar en el Pleno a los miembros de la Comisión Permanente, es más fácil llegar a los 2/3. No, pero eso es relativo, pues, porque al excluirlos, de la misma forma, esa votación, sin considerar a los miembros de la Comisión Permanente, sigue siendo 2/3, una mayoría, digamos, calificada, que a veces es difícil conseguir. Bien, conocida esta denuncia, la señora Dina Boluarte, ¿qué acción debe tomar de inmediato? Sabemos que está en Davos, en Suiza, en estos momentos no está en el país. Mire, una vez calificada la denuncia por la subcomisión desde el punto de vista formal, es decir, si reúne los requisitos formales de una acusación de este tipo, se le notifica dentro del término de 3 días. Y en este caso la señora Boluarte tiene hasta 5 días para poder hacer sus descargos ante la comisión, ante la subcomisión de acusaciones constitucionales, por escrito obviamente, y después se le citará una audiencia ante la comisión la subcomisión de acusaciones constitucionales, la que verá el caso en una audiencia donde la señora Boluarte tiene la posibilidad de asistir con su abogado defensor y se someterá a los interrogatorios y al procedimiento que establece el artículo 89 del reglamento del Congreso.